El Centro Evangelístico Peniel presenta Mensaje Dominical con el Pastor José Hernández, con el tema ¿A dónde te llevan las promesas? A continuación. Muy buenos días, ¿qué tal? Dios me los bendiga, les habla el Pastor José Hernández. En esta interesante oportunidad en la que me comunico con ustedes por esta vía, ya saben, esta semana, de domingo específicamente, corresponde a una semana que la consideran como radical. Por lo tanto, en un acto de prudencia, nosotros en el Centro Evangelístico Peniel no celebramos reuniones presenciales, pero la palabra del Señor continúa. La palabra del Señor no se detiene, porque es viva, es eficaz, es espíritu, es vida. Y esa palabra es necesaria para nuestra constante edificación. Bendito sea el nombre del Señor. He estado en estos últimos meses concentrándome en algo que es básico, pero fundamental en la vida nuestra como hijos de Dios. Y es lo relacionado a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Es allí, en la Biblia, donde encontramos las promesas de Dios para nuestra vida, para el diario vivir, pero también promesas que se remontan a lo eterno. De manera pues que tenemos promesas para la vida, esta vida física, terrenal, pero también tenemos promesas maravillosas que van más allá de esta vida. Y eso es lo poderoso de las promesas de Dios. Ahora, hay una relación interesante entre la palabra promesa y la palabra esperanza. Es decir, las promesas generan esperanza. Tanto así que yo he aprendido en los últimos meses a orar algo por mí y por otras personas. Cuando otras personas me llaman, pastor, estoy enfermo, o esto, lo otro, en mi oración le pido al Señor, Señor, por favor, oro para que la mente de esta persona, sus pensamientos, sus emociones se alineen a tus promesas, porque tus promesas generan esperanza. Y precisamente de eso, en tiempos como estos que vivimos con tantos problemas añadidos, tenemos que ir directamente a la palabra de Dios, a las promesas. Y yo quiero hablarles hoy acerca de eso, y he titulado estas palabras, estos aproximadamente 20 minutos que voy a hablar con ustedes, acerca de una gran pregunta. ¿A dónde te llevan las promesas? ¿A dónde? ¿Cuál es el destino de las promesas que Dios ha establecido para los que creen? Porque eso es otro aspecto muy importante. Las promesas son para creerlas. Y cuando las creemos, entonces pues nos generan esperanza, nos generan fe. Y para eso yo he estado leyendo Romanos capítulo 4 y me he centrado en el versículo 1 para empezar. Pablo dice, escribiéndole a la iglesia romana, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham? Buena pregunta, ¿verdad? Pero luego salté al versículo 18 del mismo capítulo 4 de la carta a los romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Me parece esto interesante porque la vida de Abraham es realmente un gran ejemplo para todos los que creemos en Dios y
creemos en su palabra. Este capítulo 4 es un discurso con grandes argumentos que coloca por encima de la ley, se coloca por encima de la ley. Yo lo llamaría, es el argumento que coloca en máximo relieve la fe por encima de la ley. Y como todo en la vida proposicional de Abraham, cobra esplendor en las promesas de Dios, las cuales generaron en él esperanza. Para mí, esto que les he dicho es una sinopsis de este capítulo 4. Hay palabras interesantes allí, hay promesa, hay esperanza, hay justicia, hay fe. Esas palabras son claves en este capítulo 4. Ahora, me voy a centrar en este versículo 18. La expresión que más me marca, sin lugar a dudas, es este versículo 18, cuando dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. A primeras de vuelo, a primeras de oídas, esta expresión pareciera contradictoria, ¿no? Esperanza contra esperanza. Y uno se pone a darle vuelta a esa expresión y puede llegar a algo muy saludable, muy vital para nuestro conocimiento, no solamente desde la perspectiva bíblica, sino del conocimiento de nuestra propia vida y de nuestras circunstancias. ¿Qué estoy viendo yo aquí y qué es lo que quiero compartirles hoy? Abraham estaba frente a dos opciones. La vida siempre nos pone en esos callejones, ¿no? O corres o te encaramas, decimos nosotros en nuestro argot venezolano, ¿no? Dos opciones o más opciones, pero en este caso hay dos opciones. Creyó en esperanza, uno, contra esperanza. Lo que indica pues que en primer lugar Abraham estaba o creer en las promesas de Dios, creer en lo que Dios estaba diciendo, o en la realidad de los hechos circundantes, es decir, su propia vida. Hay dos visiones aquí. ¿Cómo aprecio yo lo que Dios dice? ¿Cómo escucho, cómo veo incluso por fe lo que Dios me está diciendo? O sencillamente, ¿cómo estoy yo valorando la realidad de los hechos de la vida cotidiana? Y lo que estamos hablando no está solo en el mundo de la teología o de las cosas profundas, de la interpretación, del exégesis. No. Esto tiene mucho que ver con lo que tú y yo, venezolano, hermano mío, cepista, estás viviendo hoy. Realidades circundantes. Es lo que ves, es lo que aprecias, es lo que sientes, es lo que te genera impotencia, incluso ira, ¿ya? Porque no puedes darle una respuesta final a eso. Entonces estamos también nosotros como Abraham en nuestro tiempo frente a dos opciones. O creemos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, que son sus promesas, o simplemente nos anclamos a las realidades de los hechos que nos rodean en este tiempo. Cuando yo voy a 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, este apóstol que está escribiendo también a los romanos, dice a los corintios: por fe andamos, no por vista. Y esa expresión fácilmente hace una realidad o una coincidencia santa de lo que acabo de decir ahora. Creer en las promesas de Dios o en la realidad de los hechos que te rodean o me rodean. Ahora, dos cosas importantes. Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, tienes que salir de tu tierra y tu parentela y vas a ir al lugar que yo te mande hoy. Y eso es algo que verdaderamente es difícil, ¿verdad? Dios le dijo sal, pero no le dijo a dónde. Así que fue algo bastante complicado. Sin embargo, él obedeció a lo que Dios le dijo y comenzó, ¿no? Pero ahora Dios le está diciendo
que él va a ser padre de multitud. ¿Y cuál era la realidad circundante? Abraham era como de 100 años y Sara como de 90. Y es bien interesante cuando este versículo que trata acerca de esa realidad lo dice claramente allí el apóstol Pablo. Sí, el versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa era la realidad circundante. Entonces es posible, veámoslo desde el punto de vista racional, sentido común. ¿Podía ese hombre a esa edad embarazar a su mujer, la cual era estéril? Ninguno de los dos estaba en condiciones de cumplir lo que Dios está prometiendo. Esa es la parte complicada, ¿no? Cuando las cosas están allí que parecen que ciertamente no están dadas las condiciones para algo. Y esto es realmente interesante porque nos toca a nosotros. Yo simplemente estoy tratando de hacer aplicaciones de la vida de este hombre y su realidad, pero también su fe a ti y a mí en este día, en esta mañana. Así que vamos a fijarnos aquí en esta verdad que Dios nos está mandando. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Bueno, sencillamente que Abraham prefirió creer en la promesa de Dios antes que en la realidad de los hechos que le rodeaban. Un viejo autor, hablando acerca de este versículo 18, Crisóstomo, dice que Abraham fue en contra de la esperanza en el hombre. Interesante, ¿no? En la esperanza que es en Dios. Es una cuestión de elegir, ¿no? Pero no es una elección también así deportiva, olímpica, no. Es una elección que se hace en función de una argumentación. ¿Cuál es la argumentación? Lo que Dios me está diciendo. Y qué bueno, Dios hoy, ¿qué te dice? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué te dice? Aquí la importancia, mis estimados epistas, de ir a la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de apoyo, pero para la cabeza. Nos acostamos y es una almohada. No. La Biblia es un libro para leer, para interpretar y para aplicar. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy a ti, hermano? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti, mi hermana querida? Dios está confrontándote hoy frente a lo que estás viviendo y ante lo que Dios te está diciendo. Hoy tú puedes decir: no puedo, no tengo, es imposible, no me voy a sanar, no voy a obtener lo que necesito, no voy a lograr reunir para pagar la deuda. Y eso tiene que ver con la realidad que está frente a ti. Desempleado o enfermo, en graves problemas a nivel familiar, matrimonial. Ves todo eso y tu realidad circundante te dice: no puedes. Pero ese no puedes, no puedo, debe ser confrontado con la realidad de las promesas de Dios. Bendito sea el Señor, con la realidad de su palabra, bendito sea Dios. La fe de Abraham hizo caso omiso de la esperanza que se fuera de su realidad, de esa esperanza que no tenía una evidencia razonable ni de sentido común. Así que prefirió la esperanza en la palabra de Dios. Yo sé, no está fácil la cosa, pero hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a Dios y a su palabra. Alguien me llamó hace un rato, me escribió y me decía: pastor, estoy pasando por un momento crudo y no puedo aferrarme a Dios. Así será la situación de esta persona. Pero yo le decía que en momentos más complicados de la vida, cuando no hay opciones, es cuando más debemos aferrarnos a Dios.
Y le colocaba este ejemplo, ¿no? Cuando una persona está enferma, es cuando más se aferra a su médico, cuando más se aferra al medicamento, al tratamiento, porque, bueno, él cree que allí está la solución para su enfermedad. Hermano, ahora mismo cuando vemos que las condiciones cada día son mínimas, es entonces cuando tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la otra esperanza en el gobierno, ay, Dios mío, en lo que te promete el hombre, no. En un golpe de suerte, no. No, esa esperanza es una esperanza llena de frustración. Entonces hay que aferrarse a Dios. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano, dice el profeta Isaías. Hagamos entonces ese gran esfuerzo de vida y entonces vayamos en plena confianza delante del Señor, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La fe de Abraham, yo quiero insistir en esto, la fe de Abraham no fue un salto al vacío, no fue un salto a ciegas, una decisión sin fundamento o casi irracional. Más bien, fue un salto desde la evidencia de sus sentidos, de la seguridad de la palabra y las promesas de Dios. ¿Dónde está lo que hemos aprendido acerca de Dios? ¿Dónde está lo que hemos recibido de parte de Dios como palabra y como experiencia? ¿Cuántas veces Dios te ha ayudado? ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido? Y has levantado las manos y dices, gracias Señor por tu palabra, tus promesas cumplidas en mí. Y ahora en este momento crucial, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde están las promesas de Dios que Él te ha dado? ¿Dónde está entonces tu esperanza? Tu esperanza debe estar cada día y nutriéndose cada día más en la palabra del Señor. Los versículos 19 y 20 detallan la forma en que Abraham creyó contra esperanza en base a la esperanza. Él no se debilitó en la fe al observar su propio cuerpo. Incluso llegó un momento en que él dijo, yo soy viejo. Y Sara por allá echó las carcajadas. Pero qué bueno es el Señor cuando mantiene su palabra, mantiene lo que Él ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ha confesado el Señor Jesucristo. Aferrémonos a las promesas de Dios para que nuestra esperanza nos haga ser triunfadores en todos los tiempos. Abraham, mis hermanos, se fundamentó en la palabra dada por Dios. Este es el punto de partida para una vida llena de esperanza. ¿Qué dirías a lo que está a tu alrededor? ¿Qué le vas a decir a los problemas de la vida que te mantienen allí en un estado de frustración? ¿Qué le vas a decir? No. Escrito está. Declara la palabra. Ahorita no hay que estar haciendo declaraciones caprichosas, no, hay que declarar la palabra de Dios, hay que declarar el mensaje de Dios, hay que insistir en esa palabra que es viva y es eficaz. ¿Quieres tener esperanza? Refúgiate en las promesas, refúgiate en la palabra de Dios y quebranta los pensamientos que te ponen en duda. Yo sé que los procesos no son fáciles porque yo he pasado por muchos y quizás en este momento estoy pasando por alguno de ellos. No te estoy hablando desde las letras, te estoy hablando desde la experiencia personal. He vivido toda mi vida esperando en Dios y lo seguiré haciendo porque de Él viene mi esperanza, como ha dicho el salmista. Quiero terminar con
el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, y me gusta esto último, dando gloria a Dios. Sí, ciertamente las cosas difíciles de esta vida, el temor al contagio, a la muerte, a los problemas económicos, todas las carencias que vivimos como ciudadanos, debilitan nuestra fe. Sí, no voy a negar esa realidad. Pero aprendamos de alguien a quien Dios le dio una palabra y mantuvo completamente en fe, en alto, la promesa de Dios. Cada día que recordaba esa promesa, fortalecía su fe. Por eso es importante que la palabra de Dios esté en nosotros cada día. Como dice el Salmo 1, meditar en ella de día y de noche. Porque cada vez que lo hacemos, se fortalece nuestra fe y terminamos entonces en alabanza, en adoración, dando la gloria a Dios. Hoy te hablo desde mi alma, mi querido cepista. Tu pastor te habla desde su alma, para animarte, para decirte que es verdad, hay esto, hay lo otro. Pero esa esperanza debe ser combatida contra esperanza. Y esa esperanza debe ser puesta en alto, basado en la promesa de Dios. Allí está el secreto. Yo te invito hoy a orar conmigo. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y ores conmigo hoy y repite esta oración de fe. Dile al Señor: Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias porque una vez más hablas a mi alma. ¿Cuánto lo he necesitado? Han sido días duros, mi Señor. Pero hoy te pido que alinees mi mente, mis pensamientos, mis emociones a tus promesas. Porque necesito vivir en esperanza. Perdóname, en mi humanidad, perdóname, porque mi fe en algún momento se ha debilitado. Yo necesito ser fortalecido. Hoy te alabo, Señor. Doy gloria a tu nombre. Alabanzas a ti porque solo tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias por ser mi Padre. Gracias por tu Hijo Jesús que has enviado para salvarme, sanarme, liberarme. Ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame para no abandonar jamás tu palabra. Que yo día a día me encuentre y me reencuentre con tu palabra. Que tu Espíritu Santo me ayude a recordarme todas las cosas que tú has enseñado a tus hijos. Esta mañana me levanto en plena victoria. ¿Por qué? Porque he creído firmemente que tus promesas son la base y el fundamento de mi esperanza. Que así como el pastor me preguntó al principio en este mensaje, ¿a dónde me llevan tus promesas? Hoy declaro que tus promesas me llevan a tu esperanza. Tú no mientes y vas a cumplir siempre tu palabra para mí. Amén y amén. Bueno, gran abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde y mantén siempre
firme la palabra, las promesas de Dios en ti. Te amo de corazón y pronto nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo domingo.